Hola. En el video anterior les conté cómo nos preparamos los tripulantes para todo tipo de emergencia. Ahora les voy a contar las emergencias reales que tuve estos años en barcos. La primera emergencia que me tocó fue en mi primer barco, en mis primeros meses de hecho, que estábamos en el mar Caribe y de repente anunciaron el código de que había un bote a la deriva. Entonces todos nos asomamos para ver qué onda y vimos a lo lejos un botecito muy chiquitito que apenas tenía motor, era un bote muy básico. Hicieron lo que el protocolo dice que hay que hacer y bajaron el bote de rescate, que es un bote que tenemos que no es como los botes salvavidas, sino que es un bote especial, es como una lancha para este tipo de situaciones y para asistir también en el caso de evacuación, pero en estas situaciones se usa siempre. Entonces bajó este bote de rescate y fue hacia este botecito y rescató a las dos personas que habían ahí y los trajeron a bordo. Lo primero que hicieron fue llevarlos a enfermería a asistirlos porque estaban deshidratados y a mí me dijeron que supuestamente ellos dicen que estaban pescando, pero eso nunca se sabe cuál era la real historia, nunca te la dicen siempre de entrada y estaban en el medio del mar, muy lejos de la costa. Era medio raro, pero nosotros hicimos lo que correspondía, que fue rescatarlos, asistirlos, les dimos comida, una cama calentita y lo que sigue fue que el día siguiente cuando llegamos al puerto nosotros los bajamos a ellos, nosotros hacemos esa parte y después lo dejamos a cargo del siguiente puerto al que vayamos, porque tenían que pasar por todo el proceso de migración y de investigación a ver qué era lo que había pasado, porque no es que nosotros los rescatamos y los bajamos en la isla, vayan, sean felices y libres, no. Otra emergencia similar me pasó en el mismo barco, pero estábamos en ese momento en el mar Egeo, estábamos yendo de Grecia a Turquía y a las 4 de la mañana anuncian el mismo código. Yo en ese momento estaba despierta y mis amigos también, así que dijimos vamos a ver qué pasa y nos asomamos, era totalmente de noche y había mucho viento y nos encontramos que había un velero a la deriva, no tenían motor, gasolina, no sé qué les pasaba, que estaban a la intemperie total. El velero se movía mucho y estaba lleno de gente. Tenía 80 personas, entre ellos niños, porque podíamos escuchar los gritos, lo cual era muy choqueante. Y en el medio de esta noche en la cual todos estuvimos ahí viendo lo que pasaba, uno de los oficiales me pidió ayuda para preparar la sala de conferencias, que es un espacio grande que normalmente está lleno de sillas. Sacamos todas las sillas para preparar el espacio para que pueda entrar toda esta gente. Primero porque el barco ya estaba lleno de pasajeros y segundo porque teníamos que tenerlos a todos en un lugar contenido. Y obviamente bajó el bote de rescate y también bajó un bote salvavidas ya preparándose para llenarse de toda esta gente que estaba en el velero. Y resulta que la gente que estaba en este velero no quiso venir a nuestro barco, no quiso aceptar nuestra ayuda. Lo cierto es que intentan huir de sus países como refugiados para ir hacia Europa, que el primer país que está cerca es Grecia. En nuestro barco el día siguiente iba a llegar a Turquía. Entonces, si esta gente se subía a nuestro barco, el día siguiente nosotros los íbamos a estar bajando en Turquía. Rechazaron venir a nuestro barco porque eso significaba volver al punto de partida. Entonces nosotros reportamos a la guardia costera y ellos fueron rescatados por ellos y de ahí fueron a Grecia. Entonces esperamos a que llegue este barco de la guardia costera griega y ellos subieron a todas las personas y se los llevaron para Grecia. En Grecia hay muchos campos de refugiados, suele pasar mucho y la verdad que verlo fue como una cachetada de realidad, porque es algo que pasa y que pasa todos los días y es durísimo y me alegra al menos haber sido parte de haberlos podido ayudar y espero que toda esa gente ahora estén en un mejor lugar en Grecia o donde sea, pero que estén cuidados y que no tengan que pasar esa situación de esa manera otra vez. Cambiando de tema, otro tipo de emergencias que he tenido fueron fuegos a bordo. Me pasó en mi segundo barco, que estaba durmiendo mi siesta, mi sagrada siesta, antes de una larga jornada de trabajo, de fotos por la noche, y anuncian el código de que hay fuego. Que salté de la cama, salí de mi habitación, todos los fotógrafos, ya que vivimos todos juntos, salieron y estábamos todos mirándonos como ¿qué onda? La verdad es que no podíamos hacer nada, pero el primer miedo que tuvimos fue que, seguido el código de fuego, dijeron la ubicación, que era la lavandería, que está en el piso 0 y nosotros estábamos en el piso 1, o sea que el fuego quizás estaba bajo nuestros pies. En ese momento debatimos, la lavandería no está bajo nuestro, ¿no? No, nosotros estamos en la zona 3, la lavandería está en la zona 1,
no está bajo nuestro. Entonces no nos quedaba otra que seguir con nuestro día. Yo obviamente no pude dormir la siesta hasta que después de un rato anunciaron que no hay nada de qué preocuparse, que está todo bajo control. Resulta que había habido un fuego en la lavandería, ahí es donde siempre hay vapor y cosas muy calientes, pero bueno, lo asistieron y por suerte no pasó a mayores, pero el susto obviamente estuvo ahí y fue una de las experiencias que he tenido a bordo. Como también otro fuego que sucedió en un contrato mío más reciente, hace 2 años, que se dio un fuego en la entrada del teatro. Nosotros la galería de fotos la tenemos justo antes de llegar al teatro. Les cuento cómo los viví yo, que estaba en la oficina haciendo mis cosas y de repente escucho a lo lejos que una señora, una pasajera, dice: hay humo saliendo del teatro. Y yo dije: ¿qué? Debe ser el humo del show del teatro porque usan efectos especiales, no sé. Pero en ese mismo instante entró un fotógrafo diciendo: ¿qué matafuego tenemos acá? Y yo dije: ¿qué está pasando? Cuando salí de la oficina veo que otro fotógrafo ya había agarrado el matafuego indicado y estaba yendo hacia el teatro. Y al lado ya estaba un fotógrafo llamando al puente de mando, reportando el fuego, diciendo: hay un fuego en la entrada del teatro y dando todos los detalles del lugar. Lo que había pasado es que había un fuego en una de las luces del techo, un pequeño fuego pero que largaba humo, y uno de los fotógrafos ya estaba con el matafuegos dándole para extinguirlo, y la verdad es que lo pudo extinguir rápidamente. Angus, gracias por eso, I love you, respondió muy bien frente a la emergencia, y a los minutos llegó alguien de seguridad y oficiales para chequear qué había pasado y que esté todo bien. El equipo de bomberos no había llegado porque no hacía falta, ya lo estábamos controlando, pero ahí vemos lo importante que es que todos los tripulantes podamos responder ante las emergencias. Todos los fotógrafos respondieron perfecto y me puse muy orgullosa de ellos. Lo reportaron, se fijaron que matafuegos y lo hicieron inmediatamente. Y también el hecho de que estaba en la entrada del teatro y en ese momento había un show adentro. O sea, el teatro estaba lleno de gente. Nosotros, por supuesto, cerramos las puertas que aislarían el fuego del teatro, pero si de repente terminaba el show y salía toda la gente por ahí, hubiese sido un caos, la gente se hubiese asustado y hubiese sido terrible. Por suerte, rápidamente se controló y que los pasajeros puedan tener su experiencia de vacaciones en paz, sin asustarse por cosas menores, como puede ser un pequeño fuego de una luz que quién sabe qué habrá pasado. Y por último, el tipo de emergencia más común que me ha pasado en todos los barcos son las emergencias médicas. Ha pasado de que sean simples desmayos y que la persona se recompone rápidamente y está todo bien, pero también hay veces que las personas se descomponen por causas mayores. Lo cierto es que en los barcos hay mucha gente mayor que viene de cruceros y que pueden tener enfermedades crónicas o que simplemente fallecen por causas naturales, y nosotros obviamente tenemos que lidiar con esas situaciones. Tenemos un equipo de médicos a bordo que responden rápidamente para encargarse de las situaciones, y ha pasado que hemos perdido gente así porque ya llegó su tiempo y no había nada que podamos hacer. Como también ha pasado situaciones en las cuales los médicos a bordo pueden asistirlo y controlarlo, y el día siguiente en el puerto bajamos a esa persona, viene una ambulancia que se la lleva para poder tratarla en un hospital en tierra. O también ha pasado situaciones más urgentes en las cuales se necesita quizás médicos más especializados o cuidados más intensivos, y en ese caso ha pasado varias veces que vienen helicópteros al barco. Nosotros en la parte frontal del barco tenemos un helipuerto, entonces muchas veces cuando es necesario vienen helicópteros a buscar a la persona en cuestión y se la llevan inmediatamente a un hospital en tierra firme. Pero bueno, son diferentes situaciones que puede pasar. Como ya dije, hay mucha gente mayor, pero lo bueno es que lo que no sea tanto son accidentes muy severos. Todo lo que pasa son más que nada emergencias debido a la condición de salud particular de cada persona. Y bueno, esas fueron algunas de las emergencias que yo he vivido a bordo. Lo importante es mantener la calma y saber responder adecuadamente. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.